Muy buenas noches, bienvenidos al Envite, programa de los servicios informativos de la Televisión Canaria. Estamos un jueves más con ustedes, a una semana del comienzo de la campaña electoral. Dicen que la más difícil, sin duda y dura, de casi 30 años de democracia, la más controvertida y competitiva. En un momento en el que la economía respira, hoy ha sido un momento de euforia para las bolsas europeas, después del acuerdo de la madrugada de la Unión Europea, salvando, reflotando el euro. Es una feliz noticia para la economía que está tan diezmada. En ese clima vamos a hablar de las elecciones que están a la vuelta de la esquina, que son muy marcadas por la economía. Nos acompaña la candidata, la cabeza de lista de la Alianza de los Nacionalistas, de Coalición Canaria y Nueva Canarias, al Congreso de los Diputados por la provincia tinerfeña, Ana Oramas. Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en el Envite esta noche. Emilia, muy buenas noches, compañera. ¿Qué tal? Buenas noches, Carmelo. Vamos a poner algunos temas sobre la mesa. Buenas noches. Pues sí, estará con nosotros la candidata nacionalista Ana Oramas, la única mujer cabeza de lista en las islas en las próximas elecciones de los 3 grupos con representación en el Congreso. Lleva 2 legislaturas en la Cámara Baja como diputada, con Zapatero como presidente del gobierno estatal y Rajoy como jefe de la oposición. Una larga experiencia que quiere repetir, aunque el escenario después de las elecciones generales del 20 de noviembre todo indica que será completamente diferente. Han sido años de buena sintonía y apoyos al Partido Socialista que se han traducido en muchos acuerdos para las islas. Según Coalición Canaria, ahora sí las encuestas se cumplen y gana el Partido Popular. ¿Qué estrategia seguirán los nacionalistas? Ellos insisten en que quieren ser la voz de Canarias en Madrid. Y todavía no ha arrancado la campaña y ya tenemos el primer spot con polémica. Nos referimos al anuncio del Partido Socialista, donde critica al Partido Popular de recortar derechos sociales defendiendo la enseñanza pública. Luego lo vemos, pero nos preguntamos si todo vale en campaña para conseguir un voto. Recuerden la campaña del videojuego del Partido Popular, que consistía en eliminar inmigrantes, o la del Doberman del PSOE. Es una manera de conseguir mover a un electorado cada vez más desmotivado para que acuda a votar. Y no podemos olvidarnos hoy tampoco del hierro de la crisis volcánica que vive la isla. Todavía sufre sus consecuencias. De hecho, continúan los movimientos sísmicos y la expulsión de lava debajo del Mar de las Calmas. Hoy hablaremos de la esperada llegada del buque Ramón Margalef, que por fin ha cartografiado el nuevo edificio volcánico, aunque todavía el famoso robot no ha podido sacar ninguna fotografía por la turbidez del agua. El buque, con todo el material necesario para ver lo que ocurre en el fondo marino, tardó varias semanas en llegar a las islas. La pregunta que le planteamos es si debería Canarias ser la base de un barco de estas características. Enseguida vamos a dar respuestas a estas y otras preguntas, pero ahora lo que toca es presentarles a los periodistas que esta noche nos acompañan. Está con nosotros Saro Prieto, delegada de la agencia EFE en Tenerife. ¿Qué tal? Buenas noches, Saro. Sí, hola, buenas noches. ¿Qué tal tu semana? Bien, muy bien. Muy bien, gracias. Tranquila, de momento tranquila. Sí, de momento tranquila, sí. También nos acompaña Santiago Negrín, jefe de informativos Cadena Ser. Buenas noches, Santiago. Hola, Emilia, ¿qué tal? ¿Qué tal tú la semana? Uy, trabajando mucho, como tiene que ser, ¿no? Y más que vamos a trabajar. Y más que vamos a trabajar. Nos acompaña esta noche también Jorge Coll, director de Publicaciones Grupo Lancelot. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches, Emilia. ¿Todo bien? Bien, cansado un poco porque viajar, los que vivimos en isla ultraperiférica, tenemos que viajar, ¿no? Bueno, pues a recuperarse, a recuperarse. Y también nos acompaña esta noche Carmen Merino, corresponsal parlamentaria Canarias 7. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien. Tú estás más descansada, ¿no? Sí, estamos bien. Un poquito más descansada. Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestra invitada. Y ya saben ustedes que como cada jueves hay 3 estudiantes de periodismo que se van a encargar de hacerle una pregunta a nuestra invitada y que al final del programa le vamos a hacer un pequeño examen pidiéndoles un pequeño titular. Carmelo, cuando quieras. Estamos en efecto ya, Emilia, con nuestros 3 estudiantes mujeres. Hoy hay pleno de mujeres entre los estudiantes de periodismo que van a preguntarle a Oramas sobre lo que consideren que es hoy más importante y más actualidad. Nos acompaña Andrea Mincorance. Muy buenas noches. Adelante con tu pregunta, Andrea. Señor Oramas, mi pregunta es sobre educación. España tiene una tasa de fracaso escolar del 28,4% de media, muy superior al 15% de la Unión Europea. Pero a su vez Canarias supera la media nacional en 2 puntos con una tasa del 30%. ¿Tienen propuestas concretas para reducir el fracaso escolar en el conjunto del país y en Canarias? Enseguida contestará Ana Oramas. También nos acompaña Laura Pérez. Laura, muy buenas noches. Buenas noches. Señor Oramas, si su partido vuelve a tener presencia en el Congreso de los Diputados del Gobierno Central, su apoyo al nuevo gobierno será incondicional, dadas las circunstancias en las que está nuestro país, o estará condicionado, y de ser así, ¿cuáles son las condiciones por las que no piensa ceder?
Esta es la pregunta de Laura Pérez y ahora es el turno de Isabel Cabrera. Isabel, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches. Señora Arama, una de las prioridades de su gobierno es fomentar el empleo. Usted misma ha trabajado impulsando medidas como el Plan Canarias, que supondría una inversión de 1.400 millones para trabajo en las islas. Sin embargo, ayer salía la noticia de que Paulino Rivero pretende recortar un 65% en cultura, pasando de los 48 millones que se destinan este año a 13,5. Esto no solo supondría una sentencia de muerte para el sector, sino también la pérdida progresiva de 16.000 empleos. ¿Cómo es posible que, por un lado, fomenten medidas para impulsar el empleo y por otro dejen sin trabajo a los profesionales canarios dedicados a este sector? Pues 3 preguntas sobre educación, sobre pactos políticos y empleo. Cultura. Ana Orama responde. Bueno, la primera pregunta, la de Andrea, la de educación, yo creo que es uno de los grandes retos de este país. Una de las asignaturas pendientes de esta legislatura en la política nacional fue el Pacto por la Educación, que propugnó en su momento el anterior ministro Gabilondo, donde estuvimos todas las fuerzas políticas intentando que se llegara a un acuerdo en este país para intentar superar sobre todo los índices de fracaso escolar. No fue posible el acuerdo entre las fuerzas políticas. Ojalá después del 20 de noviembre nos volvamos a sentar todos, porque yo creo que todos los ciudadanos españoles tienen derecho, vivan donde vivan, a la mejor educación. Y sobre todo en este momento desde la Comunidad Canaria, efectivamente ante el informe de PISA, la Comunidad Autónoma de Canarias encargó precisamente a los expertos que habían redactado dicho informe propuestas en concreta para mejorar la educación en Canarias, que no sé todavía si está ese informe, pero debe estar en los próximos meses, que era el compromiso en el encargo que hizo el Gobierno de Canarias, para que propusieran estos expertos europeos propuestas concretas en Canarias. Yo creo que uno de los grandes retos de Canarias es el tema de la formación profesional, que debe ser de las grandes apuestas en la próxima legislatura, tanto en Canarias como a nivel nacional, porque eso está muy ligado al empleo y sobre todo a mucha gente que está en el paro, con sectores que ya no tienen viabilidad y que tienen que hacer un proceso de reformación laboral para volverse a incorporar al mercado de trabajo. Con respecto a Laura, me pregunta que si volvemos a estar en la política nacional, Coalición Canaria, con grupo parlamentario, si vamos a dar un apoyo incondicional al gobierno que salga de las urnas o si lo vamos a condicionar y con respecto a qué condiciones vamos a plantear. Nosotros nunca hemos dado apoyos incondicionales a ningún gobierno, ni siquiera al partido, ni al Partido Socialista ni al Partido Popular cuando ha gobernado. Hemos tenido apoyos puntuales o de presupuestos o de legislatura en determinado momento, y en el caso de los 2 últimos años lo que hemos tenido es un acuerdo de presupuesto. Pero en cualquier caso, con respecto al próximo gobierno de la nación, lo que tenemos claro desde Coalición Canaria es que nosotros no vamos a gobernar España, vamos a que haya un buen gobierno de España con Canarias, y nosotros vamos a condicionar esa práctica, esa legislación, esa política con Canarias que es específica para nuestra tierra, porque después del 20 de noviembre la situación en este país es muy complicada, hay que trabajar para salir de la crisis y las medidas que necesita Canarias son totalmente distintas y específicas para nuestra tierra. Si el próximo gobierno de la nación se compromete con Canarias, se compromete a todos los niveles y con lo que necesita esta tierra, nosotros podremos colaborar y llegar a acuerdos puntuales. Y desde luego lo que sí nos van a encontrar es en la mesa de negociación y de consenso para sacar Canarias y este país adelante. Con respecto a la pregunta de Isabel, que me pregunta lo del fomento del empleo y fundamentalmente lo de las rebajas de presupuesto en el área de cultura del Gobierno de Canarias. Mire, yo no soy la responsable del Gobierno de Canarias, soy diputada nacional y creo que al final, cuando uno hace ajustes, al final tienes que reducir en un sitio que sectores consideran que es imprescindible y tienes cuando o se suben los ingresos o se bajan los gastos. En este caso, en la situación de la comunidad autónoma, está muchísimo mejor que otras comunidades autónomas, como todos podemos ver en los medios de comunicación, y hay que tomar decisiones de rebajar el gasto. Claro que el gasto de cultura es imprescindible, pero si en este momento es necesario para mantener los servicios esenciales de la comunidad bajar en todas las áreas determinados importes, pues habrá que hacerlo. Yo no tengo la información de si ese es
esa reducción del presupuesto era la única posible, ni qué argumento ha dado el gobierno, pero estoy convencida que nuestro presidente Paulino Rivero ha hecho los ajustes en el gobierno necesarios para que los canarios puedan mantener los servicios esenciales que son prioritarios para los ciudadanos, y estamos hablando fundamentalmente de educación y de sanidad. Gracias, Anorama. Respuesta a las 3 estudiantes de periodismo que han iniciado el programa El Envite con estas preguntas. Y ahora, Emilia, entramos de lleno en materia. Ante la próxima campaña, ante las próximas elecciones del 20 de noviembre, los nacionalistas han intentado ir juntos, no lo han conseguido finalmente. Una de las fuerzas políticas ha ido con el Partido Popular, pero ese es el panorama y el mapa al que nos enfrentamos y que vamos a estudiar. Exactamente, vamos a poner algunas de las cartas sobre la mesa. Justo dentro de una semana comenzará la campaña electoral. Los partidos ya han definido sus candidatos de cara a los próximos comicios. En total se presentan en las islas 27 listas, caras nuevas y caras ya conocidas, como es el caso de Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria, que repite como cabeza de lista del Congreso por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Después de 2 legislaturas en la Cámara Baja quiere volver para ser, dice, la voz de Canarias en Madrid. Se da la circunstancia de que es la única mujer cabeza de lista de los 3 partidos que ya tienen representación en el Congreso. Lo hace con otra mujer en el segundo puesto, la exconsejera de Educación Milagros Luis Brito, que pasa de la política regional a la estatal. Ricardo Melchor vuelve a ser el candidato al Senado por Tenerife. La provincia de Las Palmas tiene al cabeza de lista Pedro Quevedo de Nueva Canarias y Manuel Lobo de Coalición Canaria, en virtud del acuerdo firmado entre ambas formaciones políticas para concurrir a las elecciones generales del 20 de noviembre. Y es un hecho histórico que ambas formaciones políticas firmaran un acuerdo para concurrir juntos a los comicios. Precisamente esta fue la imagen que nos dejó el pasado 23 de septiembre, al que asistió el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, y la de Coalición Canarias, Claudina Morales, y que contó también con la presencia del presidente del gobierno, Paulino Rivero. El sello de un acuerdo con el objetivo de conseguir el mayor apoyo posible en las urnas. Los nacionalistas manifestaron que es un pacto por Canarias para que la voz del archipiélago se oiga en Madrid. Y otro pacto sellado de cara al 20N y que ha cambiado el mapa político de las islas es el suscrito entre el Partido Popular en Canarias y el Centro Canario Nacionalista. Es la firma del presidente del Partido Popular, José Manuel Soria, y el máximo responsable del CCN, Ignacio González, el 10 de octubre en el Parlamento para concurrir junto a las elecciones generales. Hasta el momento el Centro Canario Nacionalista era socio de Coalición Canaria y Partido Nacionalista Canario a nivel autonómico. De hecho, había concurrido juntos a los nacionalistas en las pasadas elecciones autonómicas hace tan solo de estos 5 meses, y así lo vemos reflejado en el actual Parlamento, donde el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario es Ignacio González. Se ha criticado al CCN por apostar a caballo ganador. ¿No es posible una unificación de todo el nacionalismo canario? Bueno, pues con estas cartas sobre la mesa ya podemos comenzar el debate. Arrancamos. Además hay que decir que hoy Coalición Canaria y Nova Canarias han presentado su programa electoral. El lema general es Canarias con más fuerza que nunca. Comenzamos con preguntas. Saro. Sí. Hola, buenas noches, señora Rama. El triunfo electoral del PP parece bastante evidente, y yo no sé si las relaciones que ustedes han mantenido con el PSOE durante esta legislatura y que además han sido muy criticadas por el PP, les va a pasar factura en una próxima relación con el PP en un futuro gobierno. Mire, precisamente el gobierno que sale en este momento tuvo acuerdos puntuales a lo largo del último año con Convergencia y Unión, con el PNV y con Coalición Canaria. Y por un lado le quiero decir, ayer salían los datos de las encuestas en Cataluña y el señor Duran Lleida, que es en este momento de los políticos más valorados de España, Convergencia y Unión, que prácticamente ha votado en el mismo sentido que Coalición Canaria, va a ser la primera fuerza política de Cataluña. El gobierno, los catalanes reconocen el trabajo de defensa de Cataluña y de su colaboración a la estabilidad nacional. Pero también el PNV va a ser la fuerza política más votada en el País Vasco. En Canarias, desde luego, nosotros hemos hecho un trabajo serio por esta tierra, con apuestas y pactos puntuales con el Partido Socialista. Y le quiero decir una cosa, ayer el portavoz del Partido Popular, el señor Pons, y antes de ayer el señor Rajoy, lo que han dicho claramente es que si llegan a la Moncloa el 20 de noviembre, llegarán a acuerdos con los nacionalistas y que creen que tiene que haber mucho diálogo, muchos acuerdos y muchos pactos después de las elecciones. Y ahí vamos a estar, porque las relaciones personales con el Partido Popular y los dirigentes del Partido Popular y las relaciones políticas son magníficas a nivel nacional. Jorge.
Ana, buenas noches. Sin duda, Coalición Canaria lo va a tener muy difícil. La alianza con Nueva Canaria es un éxito, se mire como se mire, en una doble vertiente. No era fácil, las relaciones que mantenía sin duda Román Rodríguez con Paulino y con el resto de la formación no eran fáciles, sobre todo en Gran Canaria. ¿Cree realmente que esta alianza puede ir a más? ¿Puede ser la patita que Coalición Canaria necesita? Yo he oído rumores de que Román Rodríguez, según como salgan las cosas, estaría incluso dispuesto, como es una coalición, su partido Nueva Canaria, estar dentro como un partido más. Mire, siempre hay que unir y sobre todo cuando uno viene de la misma casa. Yo creo que la intención en este momento fue hacer una coalición electoral para las elecciones generales, quitando de lado lo que nos separaba, las discrepancias personales, los errores del pasado, y uniéndonos por Canarias en el momento más difícil que ha pasado esta tierra, donde tenemos un paro altísimo y donde las perspectivas de crisis económica mundial, española y canaria son difíciles, y hace falta que estemos en la política nacional porque dependemos muchísimo de las buenas políticas del Estado con Canarias. Y ese esfuerzo que hemos hecho, porque nuestra razón de ser es Canarias, y apartando, como digo, las discrepancias, ha acercado, primero, relaciones personales, ha hecho que nos sentemos, que podamos llegar a un acuerdo en un programa electoral donde se han limado asperezas también y donde además se han encontrado otra vez amigos de tiempos lejanos, podríamos decir. Yo creo que en este momento nadie está pensando en la reunificación definitiva nacionalista, pero desde luego se están sentando las bases para que haya mucho diálogo y mucha recuperación de objetivos comunes para esta tierra. Carmen. Muy buenas noches, señora Oramas. Ha dicho usted esta misma mañana que una mayoría absoluta del PP sería una marcha atrás. Y da la sensación de que uno de los objetivos fundamentales de la campaña nacionalista en estas elecciones es romper esa mayoría absoluta. Y yo me pregunto, ¿cuál es el motivo? ¿No confían ustedes en la reedición del llamado Plan Canarias? Porque realmente sumar peras y manzanas, como ha hecho el Partido Socialista y Coalición Canaria, con ese Plan Canarias no es tan difícil. Quizá también el PP estaría dispuesto a ello. Bueno, me ha hecho usted varias preguntas. La primera, matizarle, porque la información que ha salido ayer no es exacta. Yo no he dicho que tenemos que luchar contra la mayoría absoluta del Partido Popular. Lo que he dicho que es peligroso las mayorías absolutas, porque en determinado momento las mayorías absolutas, si el que dirige tiene cierta soberbia, puede suponer un paso atrás en los avances conseguidos para Canarias, y que Coalición Canaria tiene que estar allí para que esa mayoría absoluta no permita en ningún caso ni un paso atrás en las políticas en las que hemos avanzado en Canarias y que tendremos que seguir avanzando en el futuro. Es exactamente literal lo que yo he dicho ayer y hoy en la rueda de prensa. Nosotros no vamos a luchar contra una mayoría absoluta, nosotros lo que vamos a buscar es la presencia política de Canarias en la política nacional, que eso es lo que supone la presencia de Coalición Canaria, y sobre todo a través de grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado, que Coalición Canaria lo tuvo durante muchos años y que creemos que es el momento político, y sobre todo habiendo una mayoría absoluta es muchísimo más importante tener una presencia numérica y de grupo parlamentario en Madrid. Usted en la segunda parte de la pregunta me plantea sumar peras y manzanas. Sumar peras por la no reedición del Plan Canarias, y por eso teme la mayoría absoluta del PP. Yo creo que el Plan Canarias fue una estrategia política que nosotros habíamos reclamado en el Congreso para 10 años, pero el Plan Canarias no era nada si no tenía ficha financiera, como lo dije yo y como lo dijo el presidente después de ese anuncio que hizo el presidente Zapatero de que iba a invertir 2.500 millones justo antes de que se desplomara todo el mundo y llegara a la crisis económica. Y al final encontramos unos presupuestos donde no había ni un euro para Canarias. Y nosotros llegamos a un acuerdo de presupuestos no por el Plan Canarias, sino por la que se aceptaron las enmiendas de Coalición Canaria por casi 1.400 millones de euros para Canarias, porque es que si no, en Canarias no hubiéramos tenido los planes de empleo que han gestionado los ayuntamientos y los cabildos, donde han trabajado más de 10.000 personas en los últimos 9 meses. Sí, esos planes de empleo que hacen los ayuntamientos y los cabildos son gracias al voto de Coalición Canaria. No hubiéramos tenido la rebaja de las tasas aéreas, no hubiéramos tenido los convenios de infraestructura, de costa, de
de obras hidráulicas, de carreteras, no hubiéramos tenido las inversiones en planta alojativa como ha habido, ni las ayudas del POSEI para el sector agrícola de más de 23 millones, ni los 35 millones para rehabilitar de zonas turísticas degradadas, que aquí está Jorge Col y sabe lo que está suponiendo en Puerto del Carmen, en San Bartolomé y Terejana, en el Puerto de la Cruz, donde estuve recientemente, y solo en el Puerto de la Cruz han sido 9 millones de euros en obras gracias a ese voto de Coalición Canaria. ¿Qué le quiero decir? Que todo eso ha sido por un acuerdo puntual con el gobierno que estaba, que eso no está garantizado. Ojalá estuviera garantizada la diferencia de tasas aéreas o el transporte de mercancía o la media de la inversión en Canarias como la media nacional, que es lo que planteamos los nacionalistas. Cuando está aprobado el Estatuto de Autonomía, sea el que gobierne, va a tener la obligación de invertir en Canarias la media nacional. Pero hasta que no tengamos aprobado ese Estatuto de Autonomía y no tengamos incluido en el REF esa diferenciación de tasas aéreas, que es uno de los retos de esta legislatura, tendremos que negociar año a año con el Gobierno de España para que lo que se ha conseguido no se eche para detrás y poder seguir avanzando en esas inversiones para Canarias. Pero concluimos entonces que el Plan Canarias es agua de borrajas, es decir, lo que ha conseguido Coalición Canaria ha sido mediante una negociación puntual con el gobierno estatal, no es producto del Plan Canarias, ¿no? Me da la impresión de que eso es lo que usted está diciendo, yo lo que ¿no? le quiero decir es que una cosa es un plan estratégico, una estrategia para Canarias, un plan para Canarias 10 años, que sea el que gobierna España, debe tenerlo y debe tenerlo consensuado y debe tenerlo con el visto bueno de Canarias, que hubo un gran consenso en los contenidos de cuál debía ser la estrategia del gobierno central en los próximos 10 años con Canarias. Pero al final, si usted tiene una estrategia pero no pone los dineros para ir cumpliendo esa estrategia, ese plan no sirve, no se empieza a ejecutar. Y nosotros lo que deseamos es que haya ficha financiera a esa estrategia para Canarias. Y ese plan puede servir para cualquier gobierno. Santi. Buenas noches, señor Oramas. Yo también le voy a hacer seguramente varias preguntas en una, me lo va a permitir. Pero no lo suelen hacer eso, porque si no el problema no vamos a disparar, cargamos la escopeta. Mire, señor Oramas, yo creo que ustedes no van a luchar contra una mayoría absoluta, ustedes van a luchar como fuerza nacionalista seguramente contra la bipolaridad del voto, ese tópico en las elecciones. Es decir, aquí la gente seguramente estará pensando en votar al Partido Popular y al Partido Socialista. Es decir, cuénteme usted cómo van a hacer para hacerse notar y no dejarse diluir en medio de toda esa vorágine de partido. Y luego hay una cosa que estos días ha dicho el líder del Partido Popular en Canarias, el señor Soria. Estamos con unos presupuestos que se están negociando ahora mismo, se están preparando, con recortes supuestos. Entonces, si esos presupuestos se preparan, ¿qué va a pasar si el Partido Popular llega al gobierno del Estado y luego hay otra serie de recortes que mermen esos presupuestos? Es decir, ¿realmente los presupuestos que se van a hacer sirven para algo? Vamos a tener que rehacer presupuestos otra vez si el Partido Popular llega al gobierno y mire, le da por cerrar el grifo un montón de historias, se lo digo claro. ¿Usted se refiere a los presupuestos de la comunidad autónoma? Claro, por supuesto, Vale. por supuesto. Bueno, en lo primero, yo no pretendo luchar contra la mayoría absoluta que se prevé en todas las encuestas que va a salir. Yo estoy convencida que en este momento una fuerza política va a ganar las elecciones y además lo va a hacer por mayoría absoluta. Lo que está por discutir es si esa mayoría absoluta es de 195, de 200, de 198, 196. Y lo que sí digo es que después de tener mayoría absoluta te da lo mismo que el partido ese que va a ganar las elecciones tenga... El Partido Popular es el Partido Popular, no, el Partido Popular pues saque 196, 197. Lo que sí va a haber diferencia para los canarios es si están los nacionalistas canarios o no, porque si no Canarias estará muda en la política nacional. Canarias tiene 15 diputados del PSOE y del PP, personas fantásticas, trabajadoras, serias, grandes políticos, pero la propia estructura política de este país les impide intervenir en la política nacional y en los temas de Canarias. Les impide preguntar al presidente del gobierno, les impide preguntar a los ministros por temas de Canarias, les impide presentar proposiciones de ley o mociones, o lo más grande, el año pasado, le pongo el caso, el Partido Popular a nivel nacional presentó 1.500 enmiendas a los presupuestos, no tenía límite en el número de enmiendas que presentó asuntos de toda España. Bueno, pues ¿sabe usted de esas 1.500 enmiendas que presentó el Partido Popular de temas de toda España, cuántos presentó de Canarias? Ninguna. Pero ahora, doña Ana... Ninguna. Entonces, ¿qué le quiero decir? No, yo no lucho ni Coalición Canaria contra la mayoría absoluta. Nosotros tenemos nuestro hueco porque los canarios tienen claro
que los que mejores pueden hacer la defensa de los intereses de esta tierra son los nacionalistas, como lo tienen claro la mayoría de los ciudadanos. ¿Cuánto de eso se revierte después en votaciones? Pues vamos a verla. Nosotros hemos aguantado en unas elecciones como fue con los atentados del 11 de marzo, aguantamos el tipo. Nosotros hemos estado en acuerdos con el señor Aznar con mayoría absoluta y con mayoría simple. Y nosotros tenemos un espacio político y además vamos a luchar en esta campaña electoral para rendir cuentas a los ciudadanos. Que nosotros podemos rendir cuentas, podemos decir que hemos conseguido. Será más o menos para algunos, pero desde luego podemos decir en estos 4 años, ¿qué ha sacado usted de la política nacional para mi tierra? Vamos a ver si los otros 13 diputados del PSOE y del PP, ¿qué rendición de cuentas pueden hacer a los ciudadanos canarios? Después me hacía otra pregunta, que era sobre los presupuestos de la comunidad autónoma. Si ha sido, usted lo que me está preguntando es si ha sido o no una precipitación por parte del gobierno autónomo de hacerlo. Mire, los presupuestos nacionales se van a prorrogar. Eso quiere decir que esos presupuestos estarán, las modificaciones posibles que pueda hacer el gobierno que salga próxima de las urnas, pues podrán entrar en el Congreso de los Diputados en marzo o en febrero. Son modificaciones puntuales de un presupuesto prorrogado. Yo creo que la comunidad canaria tiene en este momento es mucho más positivo para Canarias que se hayan hecho unos presupuestos ajustados a las previsiones más o menos que hay del crecimiento de la economía española, más o menos adecuados de los propios ingresos que tiene la comunidad vía ingresos fiscales canarios y sobre todo ajustándose también el presupuesto a las exigencias que ha hecho el Estado y la Comunidad Europea a las comunidades autónomas de reducción del déficit. A mí me parece mucho más realista. Si no pasa lo que ha pasado en otras comunidades autónomas, que nos podíamos encontrar con un presupuesto prorrogado de la Comunidad Autónoma de Canarias irreal y que la Comunidad Autónoma tuviera que hacer ajustes bestiales en el mes de febrero o marzo. A mí me parece muy prudente por parte del presidente del Gobierno y del consejero de Economía presentar unos presupuestos como los que van a hacer. ¿Qué le parece a usted la noticia que ha circulado de que Mariano Rajoy piensa hacer una campaña electoral sin comparecer ante los medios informativos, ante los periodistas? Pues no entiendo yo no entiendo cómo se le puede tener miedo a los periodistas que al final te hacen las preguntas que están en la calle y que se plantean los ciudadanos. Y sé por qué lo hace. ¿Por qué? Pues una cosa que dijo el otro día una magnífica periodista como es Victoria Prego, que tuve la oportunidad de leer en un medio. Victoria Prego decía, esta periodista, que el problema que hay en este momento, tanto en el PSOE y en el PP, pero quizás más agudizado en el Partido Popular, es que todos dicen el qué es lo que hay que hacer en este país, que hay que subir las pensiones, que hay que bajar los impuestos, que hay que crear empleo, pero nadie dice el cómo. Y el problema fundamental con el tipo de campaña que está haciendo el Partido Popular es que el cómo le implica implicarse y decir cómo va a gobernar. Y si él dice las cosas que va a hacer cuando llegue al gobierno, seguramente le costará votos. Yo le digo una cosa, yo creo que el señor Rajoy tendría, y yo le animaría, y tendría mucha más credibilidad ante los ciudadanos si dijera el cómo, aunque fueran medidas duras, porque yo creo que los ciudadanos en este momento necesitan verdad, firmeza y un candidato a presidente del gobierno que le diga la verdad de lo que va a hacer cuando llegue, aunque sea duro, porque los ciudadanos están preparados para la situación en la que estamos. Y creo que ocultar el cómo va a ser bajar los impuestos y subir los gastos sería bueno para este país. También es verdad que Cristina Fernández en Argentina lo hizo y ha goleado. Claro. Sí, yo siguiendo un poco lo que usted estaba diciendo, cuando se habla de está el debate de los recortes en servicios esenciales como la sanidad y la educación, y los dos grandes partidos o los que tienen posibilidades de gobernar no han desvelado por dónde van a ir esos recortes, entre otras cosas porque es antielectoral. ¿Usted cree que se puede poner el año que viene, que va a ser todavía un año duro, se puede poner en riesgo servicios esenciales, la gratuidad de servicios esenciales o incluso la continuidad del estado de bienestar social? Yo creo que no. Yo esta mañana decía que yo soy de las personas que no me resigno a eso. No me resigno a que se dé un marcha atrás en la prestación de servicios básicos para los ciudadanos, a pensar que nuestros hijos van a tener una sociedad mucho peor y menos igualitaria. Y creo que en este país, sinceramente, hay que decir de una vez que hay que hacer una reforma fiscal en condiciones y que habrá que buscar los ingresos necesarios para mantener los servicios públicos esenciales. ¿Que hay que recortar en determinadas cuestiones y que todos tendremos que hacer esfuerzos? Pues sí, pero desde luego lo que no puede ser en este país. Y mire, le voy a decir una cosa que a veces a mí me produce tristeza, ¿no? Que haya más escándalo
más escándalo por la posibilidad en determinado momento de subidas de impuestos para financiar la sanidad y la educación, que sea más escandaloso eso que el ver, como vemos en otras comunidades autónomas, donde se cierran los hospitales o centros de salud. Yo creo que ahí hay una falsedad social importante de determinadas opiniones, ¿no? Yo creo que en este país tenemos que buscar la financiación de los servicios esenciales, y el servicio esenciales más importantes son, en primer lugar, la educación y la sanidad, derechos universales en este país, y que tenemos que garantizar los políticos y los ciudadanos que se sigan prestando de forma universal en este país. ¿Incluida la huelga de sanidad como una defensa de un derecho, o no tiene lugar esa huelga en este momento? Mira, yo no conozco, creo que en el tema de la Comunidad Autónoma de Canarias, he oído por prensa las declaraciones, por un lado, que ha hecho el Gobierno de pedir media hora más de trabajo diario a los profesionales de sanidad, y he oído a la consejera decir que esa ampliación de horario supone también la permanencia de todos los puestos de trabajo y que no se van a hacer ajustes de plantilla. He oído a los sindicatos y dicen que la huelga es para garantizar que ese incremento de esa media hora diaria de trabajo no va a suponer el despido de sanitarios. Me parece que están diciendo lo mismo. No sé si de aquí al día que está convocada la huelga se podrán aclarar, pero yo, desde luego, en las últimas horas he oído el mismo argumento a la consejera de Sanidad que a los propios sindicatos. En este país todos tendremos que trabajar en los próximos años, aportar algo para salir adelante. Si esa media hora de trabajo de los profesionales de sanidad supone que no se hagan más recortes en sanidad y que además no cuesten puestos de trabajo de profesionales de la sanidad, yo desde luego estoy de acuerdo, pero es que lo han dicho los propios dirigentes sindicales en las últimas horas. De todas maneras, el Partido Popular no pierde ripio, Ana, para decir que usted y Coalición Canaria apoyó la política de recorte en el estado de bienestar. En fin, ha dicho que ustedes han hecho seguidismo de la política del PSOE, así atacan a los dos a la vez, matan dos pájaros de un tiro, y puede ser verdad o mentira, da lo mismo. Pero aquí en Canarias, ciertamente, como estamos comentando antes, también se está produciendo recortes, se han producido desde hace mucho tiempo. Es decir, yo no sé si ahora esta huelga, como hemos dicho, que se anuncia de la sanidad, casi en pleno periodo electoral, si ha sido muy oportuno por parte del Gobierno de anunciar esas medidas, de aumentar media hora más de trabajo al día, 2 horas y media a la semana, la jornada laboral de los sanitarios, ¿no? Mire, con respecto a usted me ha hecho dos preguntas. Sí. La primera parte corresponde al apoyo que, según usted, nos acusa el PP de haber apoyado al gobierno socialista. El PP hay cosas que no dice la verdad, en 3 cosas. Nosotros lo que hemos tenido es un apoyo de presupuestos a los 2 últimos ejercicios a cambio de 1.400 millones de euros para Canarias, con planes de empleo y inversiones vitales para luchar contra el paro en Canarias. Pero Coalición Canaria ha votado lo mismo que el Partido Popular en la reforma laboral. Nosotros no apoyamos la reforma laboral como el Partido Popular, votamos exactamente lo mismo. La reforma de las pensiones, reforma de la seguridad social, Coalición Canaria no la apoyó, votamos exactamente lo mismo que el Partido Popular. La reforma de la negociación colectiva, votamos lo mismo que el Partido Popular, tampoco la apoyamos, y no hemos apoyado ni la reforma de la Constitución ni la reforma del patrimonio, no porque no creamos que se deba implantar el impuesto sobre el patrimonio, sino por cómo se hizo por el gobierno socialista. Cuidado. Nosotros nos abstuvimos en el mayo del año 2010, aquella noche, junto con Convergencia y Unión y con UPN, que por cierto UPN ha sido el socio más leal al gobierno socialista y va ahora en coalición con el Partido Popular. O sea que le quiero decir que la política de Madrid después no tiene nada que ver con la política de alianza. Y dicho eso, decirle que nosotros en ese mes de mayo, donde se hizo un decreto de ajuste en 24 horas, nosotros nos abstuvimos junto con Convergencia y Unión y salió ese decreto de ajuste con el voto solo de los socialistas. En esa abstención, yo le puedo decir que 24 horas antes el señor Rajoy había manifestado al gobierno que el Partido Popular se iba a abstener para permitir que el gobierno sacara el decreto y que España no fuera intervenida como Grecia y como Portugal y como Irlanda. 24 horas antes. 24 horas antes. Esa noche, la noche anterior, el Partido Popular toma una decisión en clave electoral de que prefiere que, aunque España sea intervenida, pero que caiga el gobierno y que se convoquen elecciones anticipadas. Y llaman al presidente del gobierno sobre las 10 de la noche, el día anterior a la votación, y dicen que no van a apoyar el decreto. Y empieza a las 10 de la noche las llamadas del presidente Zapatero al señor Durán Lleida y a mí, al señor Artur Mas y a Paulino Rivero, para explicarle cuál era la situación de este país.
y este país se iba al garete. Y yo tengo testigos, y además lo he dicho a nivel nacional y él no lo ha desmentido, como don Cristóbal Montoro, número 3 del Partido Popular, y responsable de Economía, cuando yo le dije, justo antes de empezar el pleno, pero Cristóbal, ¿cómo se van a abstener? ¿Cómo vamos a dejar caer este país? Dice, que se caiga España, que nosotros lo levantaremos. Mire, Coalición Canaria... ¿Le dijo eso literalmente? Sí, sí, y lo he dicho en un programa nacional, y lo he dicho, está publicado en el periódico El País, y él no lo ha desmentido, porque además tengo 2 testigos de 2 diputados que oyeron perfectamente lo que dijo don Cristóbal Montoro. Y mire, uno está en política no solo para recibir flores, sino con ejercicio de responsabilidad. Y a veces hay que tomar decisiones que cuestan votos, pero uno tiene que ser responsable. Y los ciudadanos te exigen para ser responsable. ¿Y dónde estaría hoy Canarias y España si hace un año Convergencia y Unión, UPN, que va ahora con el Partido Popular y Coalición Canaria, no nos hubiéramos abstenido aquel día y hubiéramos impedido la intervención de España? Lo de hoy, lo que ha pasado estos días, sería corto. La situación de este país sería corta. Vemos las imágenes de Grecia y en España estaríamos así. Seamos breves en esta última recta de este primer apartado, que ha sido generoso del programa. Carmen y Santiago Negrín. Yo no tengo la menor duda de que la presencia de los diputados de Coalición Canaria en el Congreso da visibilidad a la cuestión canaria en el Estado. Y me alegro mucho de que usted hoy aquí no haya menospreciado, sin embargo, la labor que hacen otros diputados igualmente legitimados por el voto de otros canarios que tienen otra ideología, cosa que en su partido no suelen hacer. Muchas veces menosprecian esos votos. Pero bueno, usted iba antes al cómo, y yo le pregunto, la mayor baza que ha tenido siempre Coalición Canaria, incluso a nivel general, ha sido la capacidad de ser clave en la formación de mayorías de gobierno a nivel estatal. Ahora mismo usted reconoce que va ya sabiendo que hay una mayoría absoluta del PP. ¿Cómo va su partido a rentabilizar esa posición con una mayoría absoluta? ¿Qué va a sacar en claro Coalición en esta situación? Mire, nosotros ya tenemos experiencia de un gobierno de mayoría absoluta y una presencia en la política nacional y que conseguir cosas muy importantes para Canarias en legislatura, por ejemplo, de la de Aznar. Aznar en su momento de mayoría absoluta llegó a un acuerdo con Coalición Canaria, con Convergencia y Unión y el PNV, a pesar de tener mayoría absoluta. Y se consiguieron avances importantísimos en Canarias. Entre ellos, usted recordará cómo se consiguió que en el fondo municipal a nivel nacional se mejorara la financiación de los ayuntamientos de Canarias, o cómo salió el convenio precisamente de obras hidráulicas, o el convenio de costa salió justo en la época del señor Aznar con mayoría absoluta, pero porque cerró un acuerdo con Coalición Canaria. Y no solo eso. Mire, lo que ha pasado en este país estos 2 años ha sido muy duro, pero en los próximos 3 años que vienen van a ser muy difíciles, muy difíciles. Y aunque un gobierno tenga mayoría absoluta, va a tener también que modificar leyes, va a tener que hacer todavía ajustes en este país y va a necesitar acuerdo y diálogo político. Fíjense el cambio de discurso que ha hecho el Partido Popular en las últimas 48 horas a la vista también de cuál es la situación económica. El propio señor Poño, el propio señor Rajoy ha dicho que espera llegar a acuerdo con los nacionalismos españoles en la próxima legislatura. Y eso es bueno para este país, porque es que España no se entiende, desde luego, con un gobierno ciego, sordo, a todo lo que es este país y a las problemáticas. Yo creo que cuantos más acuerdos haya, incluso sería bueno, el principal acuerdo que debería haber, y se lo digo yo, es el del PSOE y el Partido Popular, en aspectos estratégicos de una verdadera reforma fiscal, una verdadera reforma del sistema financiero, una verdadera reforma laboral, de las que necesita este país, no para cortar el déficit, porque hasta ahora la lucha era cortar el déficit, sino para reactivar la economía y salir adelante. Es que estamos confundiendo el objetivo con el camino. Hay una medida que es la reducción del déficit, pero hay determinados momentos que parece que el objetivo es reducir el déficit. Oiga, no, hay que reducir, hay que gastar menos para poder gastar mejor, reactivar la economía y crear empleo. Porque el problema que tiene España, claro que se parece a la cuadratura del círculo, ¿no? Sí, pero quizás los economistas a veces nos enrollamos mucho, pero el problema que tiene España, a diferencia de todos los países europeos, es el paro. Los 5 millones de parados. Y la gran diferencia que tiene Canarias con respecto a Valencia, con respecto a Madrid, con respecto a Galicia,
es que nosotros estamos en el 29% de paro y que tenemos que tener medidas todavía más distintas y más importantes que el resto de la península para bajar 10 puntos y igualarnos a la media nacional, que es del 20%. Es que no queremos privilegios en Canarias, pero es que Canarias no puede prescindir de los planes de empleo ni de las infraestructuras, pero es que al final, para el PSOE del PP, Canarias es una comunidad más, un número de parados más, y si eso no se tiene en cuenta, ¿qué va a pasar en Canarias? ¿Cómo podemos llegar a la media nacional del 20% de paro, que sigue siendo inasumible? Porque cuando salen el señor Rajoy y el señor Rubalcaba dice que el 20% de paro de España es inasumible. Oiga, ¿y usted qué piensa del 29% del 30% que tenemos en Canarias? Entonces, en ese sentido, tenemos que estar allí, pero yo coincido con usted. Yo quiero decir que los diputados canarios del PSOE y del PP, cuando Coalición Canaria lleva un asunto, intentan que sus partidos lo apoyen. Pero en 15 años que llevamos Coalición Canaria en la política nacional, ha habido 200 proposiciones de ley, mociones aprobadas en el Congreso de los Diputados, unas por unanimidad, otras con apoyo del PSOE y otras con el del PP, pero ninguna de ellas ha sido planteada ni presentada por los diputados socialistas del Partido Popular de Canarias, porque no los dejan. Ahora, ¿que son de gran talla política? Sí. ¿Que a nivel personal las relaciones de los diputados canarios son magníficas? Sí. Y yo no tengo sino que hablar bien de don Pablo Matos y don José Segura, o de doña Pilar Grande, la diputada de Gran Canaria, y de don Guillermo Mariscal, porque son personas que incluso a veces pues se quedan fastidiados con determinadas decisiones de su partido. ¿Y no temes que ese rollito con Soria se rompa? ¿Con la presencia de Soria se puede romper esa buena relación? ¿Por qué? ¿No? Con la única persona que nos llevamos mal, pero no yo. Porque Soria quiere ser la voz de Canarias también. ¿Con quién se llevan mal? Mire, no yo, que coste, a mí no me saludaba, era don Juan Fernando López Aguilar, pero es que nos saludaba don José Segura. A mí tampoco. No se preocupe. Y les quiero decir una usted cosa, por eso no se preocupe, lo que fue señora. muy desagradable es cuando nos pidieron los periodistas, corresponsales de medios de Canarias en Madrid, para hacernos la foto de todos los diputados canarios, y él no quería. Y bueno, tú te cruzabas con él y no te saludaba, pero los demás nos llevamos magnífico, y yo con el señor Soria me llevo estupendamente. Pero Soria quiere ser la voz de Canarias también. Pero el señor Soria en el gobierno no sería un factor... No se me lancen falta Santi Negrín por preguntar. No me dejan. Adelante, Santi. Compañeros no me quieren... No, lo mío es fácil, señor Arama, y se los diré muy breve. Usted, le voy a parafrasear, es decir, usted ha dicho, nos esperan 2 años muy difíciles, los partidos no se ponen de acuerdo en temas fiscales, y yo le voy a comentar un tema muy sensible para los ciudadanos. Es decir, no veo que ninguno de los 2 grandes partidos esté haciendo algo con los bancos. Mire, Están inyectando... Santi, por rellenar la pregunta con lo de hoy, No, es que es verdad. con lo que tienen que recapitalizarse. Exactamente, están inyectando dinero a los bancos, pero los bancos no están dando crédito, y se están pagando sueldos millonarios a la salida. ¿Tiene alguna idea sobre eso, señora Arama? Sí, y además me he manifestado muy recientemente, incluso a nivel nacional, en 3 materias. La primera, me parece absolutamente obsceno y inmoral las indemnizaciones que se han adjudicado los altos directivos de cajas de este país, que son instituciones, entidades públicas, capitalizadas además con dinero de todos, con dinero público, y que han hecho una cosa a espaldas de sus consejos de administración en algunos casos, y desde luego sin el control de las comunidades autónomas en algunos casos y del Banco de España. Es más, hace 6 meses yo al presidente del FROP, en una comparecencia en la ponencia del FROP, le pregunté por este asunto y nos dijo que estaba controlado, y tengo testigos de eso. A mí me parece eso obsceno absolutamente. Pero es una responsabilidad política. ¿O no? El control. Del gobierno, del gobierno. Gobernador Entonces, del Banco de España, por eso lo estaba preguntando y de aquellas yo. comunidades donde tienen en los consejos, pero es que ha habido decisiones de prejubilaciones donde ni siquiera han pasado por los consejos. 520.000 euros. Y que eso va a acabar en los tribunales en muchos casos. Segunda cuestión, la de los bancos. Mire, el principal problema que tienen en este momento las pequeñas y medianas empresas de este país es el crédito, estoy de acuerdo. Y la decisión que ha tomado la Comunidad Europea hace 48 horas es un ataque profundo a la posibilidad de que fluya el crédito en los próximos meses. En España sobre todo. En España sobre todo. Y además a mí me parece absolutamente injusto con la banca española, que tiene una presencia internacional y que tiene un riesgo, y sobre todo en una situación de país que no procede. Y yo planteé el otro día claramente en una reunión con muchos partidos políticos a nivel nacional que hay que plantearse en este momento la necesidad para determinados sectores económicos puntuales, como hubo en este país, una banca pública, y va a ser necesario.
y tendremos que volverlo a estudiar para canalizar determinado crédito a determinado tipo de empresa. En este país hubo un banco de crédito agrícola, ustedes se acuerdan, el banco de crédito industrial, el banco exterior para todas las empresas que exportaban, y tendremos que ver de qué forma podemos gestionar esos créditos públicos, porque hay sectores que si no, no van a tener oportunidad en los próximos años. Yo soy partidaria en este momento del renacimiento de una banca pública, no de gran cantidad, pero sí con una función selectiva. Pero este es un titular, Jorge, y nos quedamos con un titular para Emilia, cambiar de argumento radicalmente. Cambiar de argumento y descansar, tomarnos un respiro. Se lo decíamos la semana pasada, justo el jueves pasado, cuando conocíamos el comunicado de la banda terrorista ETA anunciando el cese definitivo de su actividad armada. Se trata de una de las noticias más esperadas en nuestro país, pero se produce en mitad de una precampaña electoral. ¿Cómo va a afectar todo esto, tanto en la campaña electoral como en el proceso pacificador? Y enseguida hablaremos también, como es habitual en las elecciones, de los spots de campaña. Nunca pasan desapercibidos. En este caso ha llamado mucho la atención el del Partido Socialista. Enseguida se los vamos a mostrar. Hacemos una pequeña pausa y volvemos en unos minutitos. Estamos ya en la recta final del envite, estamos con ustedes como saben todos los jueves. Hemos comenzado hablando de economía, llevado quizá de esa euforia de las bolsas, pero con los pies sobre la tierra, hablando de las dificultades que la banca van a tener para más créditos en las próximas fechas. Y después de la economía y la política vamos a entrar en los últimos temas del envite de esta semana. Emilia, el tema de ETA, por ejemplo, es un tema importantísimo. Por ejemplo, justamente se lo decíamos la semana pasada, justo el jueves pasado, cuando conocíamos el comunicado de la banda terrorista ETA anunciando el cese definitivo de su actividad armada. Como ya les contamos, fue en un comunicado ofrecido a través del diario Gara, donde expresaba su compromiso claro, firme y definitivo de superar la confrontación armada que dejó más de 800 muertos durante 50 años. En el comunicado no piden perdón por las víctimas. Se trata de una de las noticias más esperadas en nuestro país, pero se produce en mitad de una precampaña electoral. ¿Cómo afectará todo esto tanto en la campaña electoral como en el proceso pacificador? Y también vamos a poner sobre la mesa otro de los temas de estas preelecciones. Se lo enseñábamos al inicio del programa, el spot del Partido Socialista para criticar la política social del Partido Popular. Concretamente se refiere a la política educativa. Escúchenlo. Carmen, ¿tú tienes hijos? Sí, además tengo una nena de tu edad. Pues qué bien, así cuando seamos mayores ella podrá ser la cuidadora de mis hijos. Bien, pues según los socialistas, el Partido Popular favorece a los colegios concertados y privados en detrimento de los públicos. Dice que rompe con el principio de igualdad de oportunidades para todos. Aquí surgen muchas preguntas. ¿Solo los ricos acuden a los colegios privados y concertados? ¿Solo los ricos tienen cuidadoras de niños? Está claro que estamos ante un nuevo anuncio que no ha pasado desapercibido, como ya lo fue el del videojuego del Partido Popular, que consistía en dispararle a inmigrantes en las pasadas autonómicas. ¿Todo vale en la carrera hacia las urnas? Bien, pues estos son dos de los temas que vamos a introducir en la mesa. Los spots, Emilia, una pregunta, una valoración de una reflexión de cada uno de ustedes. ¿Qué les parecen estos instrumentos electorales, estos vídeos siempre tan polémicos, Saro? A mí yo creo que esto no influye para nada en los electores. No deja de ser una curiosidad más y yo creo que todos los partidos lo utilizan, pero al final yo creo que no afectan a la tendencia del voto. Jorge. Yo creo que efectivamente coincido con Saro que no afecta, pero a mí nunca me ha gustado este tipo de vídeos ni de un partido ni de otro. Yo creo que hay que tener cierto decoro y además lo peor yo creo que es que ni se lo creen los propios que lo hacen, ¿no? Carmen. Yo creo que es un mero entretenimiento este tipo de anuncios, pero a mí me fastidia el mal gusto y sobre todo si es el mal gusto moral
como es este caso, me fastidia mucho más. A mí me parece un tema friki absolutamente, es decir, poner un niño, mandarlo al colegio con una corbata, una chaqueta, con la raya a un lado, el estigma de la señora con el uniforme y tal, disfrazan cosas que realmente, como dicen los compañeros, no creen, y cuando uno lo mira yo creo que lo que provoca es la absoluta hilaridad de lo que... Y el efecto contrario. El efecto contrario, seguramente. Rechazo, o sea, es que uno lo ve y se ríe, Carmelo. Uno lo ve y se ríe porque dice... Un estereotipo que no le cuento. El uniforme. Y más Estamos cuando en gente del PSOE el como saben, con Ana Oramas en el día, la candidata de Coalición Canaria Nueva Canarias, en que han presentado su campaña con ese lema Canarias con más fuerza que nunca. ¿A usted le preocupa que estas campañas al final se tergiversen con vídeos, spots y este tipo de cosas colaterales al contenido de los programas? No me preocupa, me produce tristeza, porque yo creo que uno en una campaña electoral no tiene necesidad de descalificar, al contrario, que los demás son contrincantes políticos pero no son enemigos, y que uno no tiene que usar medias verdades ni cosas con mal gusto. No me gusta esto, no me gusta en otras campañas, ¿se acuerdan el vídeo de los perros aquello? Yo creo que no hay necesidad ni de burlarse del contrincante ni de hacer cosas negativas. Yo creo que los ciudadanos tienen que votar no por resignación, sino por ilusión, ¿no? Y porque alguien le convence, no porque voy a castigar, machacar a alguien, no. Oiga, yo le voy a votar a usted porque yo confío en usted y usted me convence. Y las cosas hay que hacerlas positivas, sin descalificación. Coincidirá conmigo, y yo Arama, por lo menos soy así. En que la ilusión es un tema complicado ahora mismo, hablando de la política. O sea, ilusionar a la gente para que vote es un tema complicado. Sí. Bien, pero yo, pues mira, esta mañana lo decía, y se lo decía antes a una compañera de ustedes, ¿no? Yo creo que precisamente en este momento hace falta un acto de rebeldía contra esa resignación que nos intentan imponer el Partido Socialista y el Partido Popular, esa presión social de decir, pues va a disminuir el estado del bienestar, pues no hay más remedio que recortes en sanidad y en educación, no hay más remedio que el copago, este país, nuestros hijos van a vivir peor que nosotros, y todo negatividad. Yo creo que la gente necesita líderes políticos, candidatos políticos que le den esperanza, pero que le den también propuestas para esa esperanza, ¿no? Y yo soy de las personas que si no tuviera pasión y ilusión por el futuro, no me presentaría, porque creo que no hay derecho que los ciudadanos depositen su confianza en gente que no tenga ilusión ni esperanza en el futuro, ¿no? Pero fíjese, ayer la encuesta del CID dice que la mitad de los españoles la política les inspira desconfianza, indiferencia e incluso irritación. Por eso lo decía yo. Pues mira, sí, yo también comentaba que esta campaña electoral es la más complicada, la más difícil que he conocido, ¿no? Porque los ciudadanos tienen una percepción, es una campaña de sentimientos, no de raciocinio, ¿no? En donde los ciudadanos consideran que su vida se ha trastocado en las últimas fechas, y es lo que me cuenta muchísima gente, porque yo hago una campaña muy a pie, pueblo a pueblo, con reuniones con gente, entro en un comercio, entro en una peluquería, y los ciudadanos están en la percepción de que su vida ha cambiado, que su vida se ha destrozado de pronto, que no entienden por qué, y que no entienden y que quieren castigar a alguien, y sobre todo que no ven nadie que les diga que su vida puede volver a ser lo que fue, porque no tienen empleo, porque tienen a alguien esperando por una lista de dependencia, porque no ven futuro para sus hijos, pero a la vez tienen furia y ansia de salir adelante. Y sobre todo en Canarias yo creo que la gente tiene ganas de luchar para salir adelante. Mucho de todo eso pasa en la Isla del Hierro, el tiempo se nos pasa volando, nos hemos quedado sin poder entrar en la última hora del Hierro, ahí está el Margalef buscando en el fondo del mar, y sabemos que los vecinos, lo veíamos en el Report 7, están los pescadores realmente también indignados, en fin, tienen un futuro que hay que pensar y confiar, como decía la candidata nacionalista, en la esperanza del Hierro. Pero Emilia, qué pena, se nos quedó sin tiempo el Hierro, vamos a hablar a ver si en los próximos, exacto, de las fotografías, y te iba a decir que vamos a ver si en los próximos días quizás podamos ver esa fotografía de ese edificio volcánico que está bajo el mar de Las Calmas. Bueno, ya sabe usted que tenemos una sección, un espacio, un mini espacio de fotografías, les vamos a mostrar algunas de ellas y les vamos a pedir que nos diga lo primero que le viene a la cabeza. Vamos con la primera. Bueno, pues Alfredo Pérez Rubalcaba, el candidato socialista a la presidencia del gobierno. Pues cumplirá un papel digno y se retirará de la política después de las generales del 20N. ¿Usted cree? Sí. Sincera. Yo creo que no es el futuro del Partido Socialista. Yo creo que ha hecho un gesto por su partido y por sus bases, un gesto heroico, pero que el futuro del Partido Socialista seguramente va por gente de otra generación. Mañana precisamente visita Canarias. ¿Usted qué le diría o qué consejo le diría?
Yo no tengo que dar consejos a Alfredo Pérez Rubalcaba, que es un perro viejo, mucho más viejo que yo. Se come un cherno, se manda unas papas arrugadas. Muy bien, vamos con la segunda fotografía. Bueno, pues Mariano Rajoy, el candidato del Partido Popular. ¿Qué me sugiere? Que no tiene el valor en este momento para decirle a los españoles qué va a hacer cuando llegue al gobierno. ¿Usted cree que será capaz de sacar el país adelante? Yo creo que él solo no lo va a sacar y que seguramente va a tener muchas dificultades en las elecciones dentro de 4 años, porque seguramente tendrá que tomar medidas que él ha criticado mucho menos importantes del presidente anterior. Y creo que sería bueno que antes de las elecciones fuera capaz de decir a los españoles muchas de las cosas que va a decir, que no tuviera un discurso de oposición. Discurso de oposición es decir, voy a bajar los impuestos, voy a subir los gastos. Yo creo que debería de mojarse más antes de las elecciones, para que los ciudadanos sepan en dónde va a recortar el señor Rajoy dentro de un mes. Bueno, pues y tomen la decisión, pero con la información. Vamos con la tercera fotografía. Bueno, pues Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias. Político de raza. Político de raza que lo lleva genéticamente y un hombre con mucho empuje. Finalmente han salvado ustedes las diferencias por un proyecto común. Por un proyecto común no, por una defensa de los intereses canarias en los próximos 4 años. Muy bien, venga, vamos con la siguiente fotografía, que tenemos muy poco tiempo. Bueno, pues Fernando Clavijo. Una foto horrorosa de Fernando. Fernando es... Pues yo no la veo tan mal. Ay, no me gusta nada. Él es estupendo y además... es que ahí tiene una sonrisa forzada. Esa es una foto de estudio. Yo creo que más bien es el plasma que lo corta un poco. Y yo lo que quiero decir es que seguramente va a ser el alcalde mejor que ha tenido nunca La Laguna. Todos los que llegamos alcalde no conocíamos la ciudad, no teníamos la experiencia y él estuvo 10 años trabajando en el interior de la ciudad, llevando seguridad ciudadana a la gerencia. Es un hombre honesto, trabajador, con ilusión, muy cercano a los vecinos. Y yo le he dicho que no tiene perdón de Dios si no es el mejor alcalde de La Laguna, que nunca haya tenido en la historia de la ciudad, y estoy convencido que lo va a hacer. Y sobre todo refleja el siglo XXI y el futuro de la ciudad, que eso es muy importante, que una ciudad se refleje en el futuro, ¿no? Bueno, puede estar contento el señor Clavijo. Yo también, pero esa foto no me gusta nada. Bueno, la cambiaremos la próxima vez. Vamos con la siguiente fotografía. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner la nombró Carmelo antes. ¿Qué le sugiere? Nada, populismo. Yo creo que hay políticos, sobre todo en la política americana y latinoamericana, que se construyen con asesores de imagen y eso, y creo que un populismo con el que desde luego no me identifico en absoluto, ¿no? Pues precisamente ella dejó de utilizar esas artimañas de campaña como salir en la prensa. La conocí personalmente, estaba de portavoz cuando vino a España en la visita oficial y coincidí con ella en varios actos, y físicamente además es una mujer muy falsa, ¿no? O sea, de cerca incluso le notas muchísimo más. ¿Sí? Llegó tarde a 1 hora al Congreso de los Diputados porque creo que se fue a cambiar de traje y a maquillar y a peinar, tiene una coqueta, obsesión más por bien, el ¿no? tema estético, ¿no? Pero vamos, no te produce... o sea, a mí desde los medios, desde que he visto la campaña no me gusta ese tipo de populismo, pero aparte de eso a nivel personal no te produce cierta falsedad en la forma de expresarse y en la forma física de presentarse y todo eso. O sea, quiero decirte, no resulta una política creíble y segura. Yo he tenido la experiencia, por ejemplo, de conocer al presidente de Colombia, me parece una persona fantástica, o a la canciller alemana, uno la ve y le produce una sensación, te puede gustar más o menos físicamente, cómo se arregla o no, pero crees que tiene una decisión política. Pero usted se ha presentado en el Congreso de los Diputados vestida con una camiseta, con todos los vecinos de los Majuelos, ¿no? De la Chumbera. ¿Eso es populismo o no es populismo? Yo no estuve ni en el Congreso ni me puse una camiseta, está usted equivocado. Fuera del Congreso fue el portavoz del PSOE, el del PP, fue don Pablo Matos, don José Segura, doña Soraya Sáenz de Santa María y yo y el responsable de Izquierda Unida. Nos dieron la camiseta a cada uno y ninguno se la puso. Y los saludamos todos los portavoces del Congreso de los Diputados, los vecinos de la ¿Tengo yo en la retina usted con camiseta? Pues no, mire usted la foto para que usted vea que la diputada Ana Oramas no se puso la camiseta, igual que no se la puso ni don José Segura ni don Pablo Matos. Nosotros salimos un momento del Congreso, todos los portavoces, para atender, y doña Gloria Rivera, atender a los vecinos de las Chumberas que se manifestaban en la Plaza de Neptuno. Yo soy una persona muy sobria, doña Carmen. Yo no soy para gestos de eso. Y es lo que hicimos, y además con mucha dignidad y mucho orgullo de tener a mis vecinos de las Chumberas en Madrid. Estamos en la recta final del envite.
Decía que hablando de fotografías, esa no foto, yo veo a Carmen buscando en el iPad dentro de un ratito. Dejamos la sección de las fotografías. Muchas gracias, señora Grama. Pues en la recta final nos queda, como saben ustedes, sección obligada, interesantísima, en que los alumnos, las alumnas en este caso, esta noche de periodismo, titulan lo más importante de este programa. Así que el turno de Andrea Mingorance. ¿Qué titular has elegido, Andrea? Mi titular es: tenemos que buscar la financiación para los servicios esenciales. Destaco esta frase porque entra dentro del debate actual sobre los recortes que se han producido en algunas comunidades, recortes que incluso se llegan a utilizar como arma política. Anoramas apuesta por mantener el estado del bienestar. La cuestión es cómo se va a hacer esto en la práctica cuando ya no haya campaña electoral. Muy bien, titular de Andrea Mingorance. Es el turno de Laura Pérez. ¿Qué titular, Laura? Pues mi titular es: sin coalición canaria en el gobierno central, Canarias estará muda. Me ha parecido importante destacar estas palabras de Anoramas, ya que ha insistido mucho en que su objetivo en la próxima campaña electoral no será acceder al gobierno y gobernar España, sino simplemente que su partido tenga presencia en él, ya que según a su parecer, los nacionalistas son los únicos que defienden los intereses de nuestras islas. Muchas gracias, Laura. Laura Pérez. El titular de Isabel Cabrera. Isabel, ¿qué titular has elegido? Mi titular es una frase literal, una pregunta literal de Anoramas que dice: ¿qué va a pasar con Canarias? Tenemos que bajar en 10 puntos para igualar la media nacional. Anoramas asegura que prefiere que el gobierno sea prudente al tener unos presupuestos ajustados a la realidad y a las exigencias de la Comunidad Europea, y habla de la necesidad de unos servicios públicos esenciales que, según sus palabras, tenemos que garantizar políticos y gobernantes. ¿Será el gobierno canario fiel a estas premisas? Muchas gracias también, Isabel, por tu titular. Brevemente, ¿qué le ha parecido a los 3 titulares de las alumnas de periodismo? Me parecen magníficos. Han acertado, han dado en... Hombre, no digo además lo que pienso porque si no me podría echar mucho, pero ojalá muchos periodistas, incluso nacionales, tuvieran la visión que han tenido estos estudiantes. Me parece muy interesante. Bonito muy piropo bien lo que lo han hecho. Para las estudiantes, para las periodistas Se han preparado. De esta noche, sin duda. Estamos en el momento de los 30 segundos de cada uno de ustedes, también de la invitada. 30 segundos, Saro. Sí, yo en este guirigay político que empieza con la campaña electoral, señora Arama, yo espero que los políticos entiendan que la principal preocupación que tienen ahora mismo los españoles, y que tal como lo reflejó ayer el sí, es la tasa de paro tan tremenda que hay. Y en esa política de recorte yo creo que los ciudadanos lo que piden es sinceridad, ante todo, sinceridad por dónde van a ir las políticas económicas, porque a lo mejor los recortes son asumibles y los ciudadanos mismos lo asumen, pero yo creo que lo que hace falta es que se les diga lo que van a hacer y sobre todo que haya políticas de empleo claras. Gracias, Sara. Bueno, coincidiendo y compartiendo gran parte de los puestos por Sara, yo quería antes hacer una alusión porque yo creo que en los momentos más difíciles, y momentos difíciles estamos atravesando ahora todos los canarios y el país en general, yo creo que la gente es cuando más va a votar, contrariamente a lo que la gente cree, es decir, cuando las cosas están bien, yo creo que es cuando la gente pasa, cuando las cosas están complicadas, saben que puede influir su voto y puede cambiar. Yo creo que es cuando la gente más se implica. Es verdad que Canarias tiene unas tasas de abstencionismo muy altas, pero yo creo que la gente se debe implicar porque ahora es cuando puede elegir y puede cambiar las cosas precisamente. Es verdad que hay muchas razones para no votar, que hay muchas formas o hay muchas razones para criticar a los políticos, a muchos políticos, pero ciertamente, como se dice, la democracia es el mejor sistema que se conoce hasta el momento. Gracias, Jorge. Tu turno, Carmen. Bueno, yo querría plantear que sería un dato magnífico, que pasara lo que pasara, se produjera un marco de lealtad institucional, porque ya que estamos en una extraña cohabitación con un gobierno, con Coalición Canaria y el Partido Socialista, y probablemente será el PP quien gobernará en el Estado, tal vez las relaciones se puedan enrarecer. Eso siempre ha sido malo, siempre ha sido desgastar las energías para nada. Espero, por tanto, que haya esa voluntad de lealtad institucional para el bien de todos. Gracias, Carmen. Santiago Negrín. Yo, aunque mañana los bancos me corten las tarjetas de crédito, me cancelen mis cuentas, no me den un crédito, yo sí le pido a todos ustedes que sean muy sensibles con un tema que yo sé que lo van a intentar hacer, y es que le metan mano a los bancos, de verdad, les den duro, porque no están dando crédito a nadie, a los autónomos, a los empresarios, a las personas, para las hipotecas. Es decir, si los bancos a los que les estamos metiendo dinero y les estamos inyectando no echan una mano, la mano nos la van a echar a nosotros al cuello.
Vale. Gracias, Santiago Nerín. Y cierra el programa nuestra invitada, Ana Oramas, candidata de Coalición Canaria Nueva Canarias al Congreso. 30 segundos. Lo primero es que estoy extrañadísima porque coincido con los 4 planteamientos de los periodistas, pero yo me quiero dirigir sobre todo a los ciudadanos y decirles que Canarias en los próximos 4 años se juega mucho porque se van a decidir pues, políticas sobre la sanidad, sobre la educación, la reforma laboral, la negociación europea, y que Canarias no puede estar muda. Y yo les garantizo que con los diputados y senadores de Coalición Canaria, Canarias no va a estar muda, que vamos a dejar la piel, que vamos a dejar la sangre por defender esta tierra en primer lugar, a nuestra tierra y a nuestra gente. Y si nosotros no apoyamos a los nuestros, ¿quién lo va a hacer? Así de sencillo, vamos a estar allí peleando día a día y cada vez que demos nuestro voto va a ser por cosas imprescindibles y de derecho de nuestra tierra. Era lo que quería decir. Pues Ana Oramas, muchas gracias por haber estado en el envite esta noche y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes, a los periodistas y sobre todo a las alumnas de periodismo, ¿no? A las alumnas. A las que espero que pronto estén ejerciendo la profesión. Que estén ahí, delante. Yo me gustaría volver donde están ellas. Gracias a las alumnas, gracias a los compañeros. Pero eso es un milagro. ¿Verdad? Y Emilia, hasta la próxima semana, compañera. Y a ustedes, muchas gracias, muy buenas noches.